Bienvenidos a Entre Especialistas, el espacio donde profesionales de la salud nos sentamos a charlar, compartir conocimiento y aprender los unos de los otros. Soy Fleur Conway, instructora docente en reeducación respiratoria, método buteico y Oxygen Advantage. Hoy vamos a hablar con Carmen. Carmen es instructora de reeducación respiratoria funcional certificada en el método buteico a través de Buteyko Clinic Internacional. Carmen ha creado el método Pranama, un programa personalizado de reeducación respiratoria que enseña a corregir el patrón respiratorio habitual de la persona. Consiste en sesiones de acompañamiento individuales, hay un acceso a una plataforma privada y con un proceso de 6 semanas con solo 15 minutos al día. Carmen cuenta con más de 10 años de experiencia y con más de 200 alumnos. Ella misma vivió años de ansiedad, agotamiento y desregulación hormonal y descubrió que el problema no era solo el estrés en sí, sino cómo su cuerpo y su respiración lo gestionaban. Bienvenida, Carmen. Hola, buenos días, Carmen. Qué bueno. Buenos días, Fleur, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Yo muy bien, gracias. ¿Y tú? También todo genial. Pues nada, con muchas ganas de tener esta conversación. Vamos a estar hablando sobre el estrés crónico, la respiración, como no, esos hábitos, estar en la naturaleza. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Carmen? ¿Cómo has llegado a donde estás ahora? Pues con esa creación que has creado con la respiración, con tu propio programa, tienes muchísimos alumnos. Entonces, cuéntanos un poquito primero sobre ti y cómo has llegado a la respiración. Vale, genial. Pues bueno, todo se podría resumir un poco en que hace unos años era el típico perfil, ¿no? De chica pues que tenía muchísima ansiedad, que tenía una vida muy acelerada y esa Carmen de hace a lo mejor 12 15 años sufría pues bastante malestar durante su día a día y se encontraba al final como muy fuera de lugar en todo momento y era algo con lo que quizá me había acostumbrado a vivir y un día encontré ciertas prácticas, en concreto mi origen, ¿no? O contacto con la respiración fue en una práctica de yoga, no iba con ninguna expectativa, pero esa Carmen que vivía además en Madrid, en una ciudad pues bueno, muy caótica, pues con una vida que al final estaba llena de, como yo digo, de cemento, ¿no? Había podido tener contacto con la naturaleza desde pequeña porque mis padres sí que me habían inculcado ese estar en contacto con el mar, con la montaña, pero realmente mi día a día era, como yo digo, materia inerte, ¿no? Así que con los años esto generó dentro de mí bastante desequilibrio en muchos aspectos y yo buscaba respuestas fuera de la medicina común, no porque tuviese nada en contra, sino porque fui diagnosticada de alergia a los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante en mi punto de partida, porque creo que si no me hubiesen diagnosticado esta alergia, yo realmente nunca me habría planteado otras cuestiones, ¿no? Entonces, para mí fue un regalo y decidí abrirme un poco a probar cosas que me permitieran relajarme. Y cuando empecé a descubrir pues el efecto que tenía en mi caso calmante, ¿no? Pues una práctica en la que me iba mi cuerpo, a la respiración, pues empecé a ver una versión de Carmen que de repente pues me gustaba, me hacía sentir bien y aunque fuese 10 15 minutos al día, ese ratito yo decía, vale, hay otra forma de vivir, ¿no? Entonces esa Carmen ya empezó una búsqueda incesante que acabó pues bueno, rompiendo un poco con el camino marcado, porque yo estudié en la Universidad de Madrid y estuve bastantes años después de la universidad pues buscando ese camino a seguir en el cual no me encontraba y la respiración cada vez se iba haciendo más hueco en mi vida, ¿no? Me hice instructora de yoga, empecé a interesarme un montón por las ciencias de la salud un poco más integrales, entender la nutrición. Yo había tenido
también bastantes episodios de dispepsia, pues bueno, SIBO, inflamación crónica de bajo grado, que se me había manifestado sobre todo en la parte digestiva y también, esto es importante, en una parte que era de mis huesos, ¿no? Yo era bailarina y me empezaron a doler muchísimo las articulaciones, pero bueno, eso como que no le di tanta importancia. Mi cuerpo al final me estaba pidiendo un cambio, ¿no? Entonces, cuando empecé a encontrarme con todas estas prácticas que me iban dando respuestas o esta otra visión del mundo, pues me di cuenta de que mi camino no estaba dentro de una ciudad. Entonces, cada vez que me iba a la naturaleza, Carmen era una persona y cada vez que volvía me sentía bastante desconectada de mí misma. Entonces, esto fue un poco lo que hizo que esa Carmen empezara a quitarse capas, yo digo siempre, y porque eso ya vivía dentro de mí hasta ser la Carmen que soy hoy, ¿no? Que tengo 30 años y parece que fue hace un montón de tiempo todo esto, pero ese ha sido un poco mi camino, ¿no? Mi trayecto. Y en ese camino, pues bueno, tuve distintos acontecimientos, porque al principio fui profesora de yoga físicamente, ¿no? Me mudé a la naturaleza, cambié de vida y un accidente, pues bueno, se me salió el hombro varias veces, me tuvieron que operar, me dejó sin poder hacer nada durante 6 meses. Entonces ahí fue donde empecé a tener mi contacto con la metodología de Buteyko y dije, bueno, pues no pierdo nada intentando descubrir si la respiración me ayuda a recuperarme más rápido de esta lesión que había tenido y además porque lo único que podía hacer literalmente era respirar, porque estaba en la cama tumbada. Así que ahí fue donde dije, madre mía, ¿y yo qué hago ahora sin poder moverme? Y entonces empecé a romperme un poco el coco y dije, vale, lo único que podemos hacer todos cuando estamos en este estado es respirar. Entonces ahí fue donde construí esa metodología que a día de hoy pues ha ayudado también a un montón de gente y que es pues bueno, el día a día, ¿no? Que llevo ahora, que es trabajar a través de mi método de manera online y compartir esto con todo el mundo que lo necesite. Así que podríamos decir que esa es Carmen, una chica que ha ido transformándose. Me costaría mucho definirme en una palabra, pero sin duda creo que el tema de los hábitos, la naturaleza y el haber ido encontrando un poco lo que me hacía sentir bien es lo que ha ido dando muchísimo sentido a la Carmen de hoy y que me permitió soltar a esa forma de vivir que yo creo que me limitaba bastante y me hacía encontrarme mal y pensar que esa era la única manera de como de asumir el día a día o de afrontarlo. Y cuando estás hablando de esa vida que tenías tan, vamos a decir, estresante o que te llevaba a ese aspecto más inflamatorio, de ansiedad, Ujú. ¿cómo era tu día a día? Para que personas que puedan estar escuchándonos pues puedan verse reflejados. Sí, esto es bastante interesante porque realmente yo tenía una vida bastante activa, entonces cuando tú tienes una vida aparentemente sana en algunos aspectos es difícil, ¿no? O descubrir cuáles son esos puntos de inflamación, pero quizá diría que sobre todo a partir de los 18 años mi cuerpo empezó a cambiar, ¿no? Lo primero que noté fue que yo no tenía la regla. Mis compañeras de baile o de clase tenían el periodo de manera regular y yo hasta hace muy poquito no he tenido un periodo normal, sin dolores agudos. Entonces eso sería un primer punto en el que yo empecé a darme cuenta de que había algo que no estaba bien, pero tardé mucho, ¿no? en poder regular este aspecto. Luego empecé a notar que mi tripa se inflaba y yo iba unas 8 veces al baño con diarrea. Esto era algo bastante característico y era en cuanto estaba nerviosa, ¿no? Mi detector de algo que no me gustaba era mi tripa, pero tenía una resistencia muy baja al estrés. Entonces, en cuanto me ponía nerviosa, me iba por la pata abajo. Entonces, claro, eso se empieza a manifestar en inflamación en la tripa, o sea, aunque no comiera mucho y fuese mucho al baño, tenía siempre una especie de barriga inflamada, dolorosa, bastantes gases, como os he dicho, y luego empezaron los dolores en las articulaciones. La primera vez que se me salió una articulación fue la rodilla, haciendo un paso de baile súper sencillo, o sea, pisando hacia adelante, y entonces ahí es donde mi día a día, ¿no? Empecé a tener como pequeñas cosas que yo pensaba que eran normales, pero que realmente mi cuerpo me estaba diciendo, oye, ¿te pasa algo, no? Pero sobre todo diría que me levantaba por la mañana agotada. Esto era muy común, agotada con mucho cansancio. Y luego durante el día el malestar de tripa era algo bastante latente. Entonces eso hizo que me hiciera muchas pruebas de alimentación, pero yo no tenía alergia a nada. Entonces, pues bueno, diría que sobre todo
esto era lo que me pasaba y luego una ansiedad constante, una sensación, por ejemplo, ahí con depresión en el pecho. Entonces, era como una forma de vivir con pequeños síntomas que creo que son muy comunes y que todos hemos normalizado. Inflamación, malestar, bueno, ya se me pasará, ¿no? Me tomo un algo, una manzanilla en mi caso o alguna cosa y tirar para adelante. Pero diría que eso sería el día a día y luego los dolores de cabeza, que esto venía bastante cuando tenía diarreas muy agudas, ¿no? Que tenía bastante cefaleas o cuadro de jaquecas. Y en esa época estabas viviendo en Madrid. Sí, en Y la en, época vivía más. y en Madrid la vida es bastante rápida. ¿Y qué tipo de baile estabas Hacía haciendo? ballet clásico, Muy bien. Y el ballet también puede ser bastante exigente. lo era. Lo Sí, era, ¿verdad? generaba mucha presión mental. Eso también. Entonces, tú en el trabajo que haces con las personas, también les ayudas a manejar el estrés. Ujú. Entonces, el estrés, ¿cómo definirías tú el estrés? Pues yo creo que realmente el estrés es positivo. El estrés para mí es una señal que te está dando tu cuerpo porque está intentando sobrevivir. Entonces yo ahora el estrés no lo veo como algo malo, ¿no? Yo cuando alguien me viene y me dice, es que tengo mucho estrés, digo, vale, pues vamos a ver cuáles son los puntos del estrés, ¿no? Para mí es una alarma del cuerpo. Yo siempre digo que gracias a Dios existe el estrés, ¿no? O sea, menos mal, también biológica y anatómicamente, o sea, el estrés está ahí para algo igual que la inflamación. Entonces, para mí el estrés es una alerta, es un aviso de que hay algo que se está sobrepasando en la medida en la que tendría que estar, ¿no? Porque ya sabemos que hay dos tipos de estrés y entonces está ese estrés más negativo y ese estrés más positivo que nos permite generar una capacidad de adaptación, ¿no? Pero ese estrés de bajo grado latente que creo que hemos normalizado todos y todas y con el que convivimos, es un estrés que poco a poco te va matando, ¿no? Es el que te va enfermando. Entonces, para mí ese estrés, cogerlo a tiempo y observarlo con amabilidad y ver de dónde viene, es como la mejor herramienta que tenemos. Entonces, para mí el estrés realmente es eso, una alerta y una especie de llamada de atención del cuerpo que nos permite identificar algo que está pasando y que nosotros estamos pisando por encima, no haciendo como que no existe y que realmente lo único que quiere es ayudarnos y protegernos para sobrevivir. Entonces, a mí el estrés realmente me parece algo muy positivo, pero quizá el problema no venga de, o sea, no tenemos la culpa, ¿no? Yo creo que es porque nadie, ahora hay más conciencia, pero nos habla de cómo se manifiesta el estrés o de cómo poder gestionarlo, ¿no? Yo creo que es totalmente utópico querer eliminar el estrés, que el estrés es adaptación, pero creo que si tenemos las herramientas necesarias para gestionarlo a tiempo, sobre todo no cuando ya estamos en un pico de estrés, creo que nuestra vida pues aumenta muchísimo de calidad y nuestra capacidad de adaptación realmente se da, ¿no? Esa homeostasis, ese equilibrio del cuerpo. Pero si el estrés se sobrepasa y no tenemos herramientas, es cuando, pues como en mi caso o en el de muchos alumnos, no pues aparecen los ataques de pánico, porque esa ansiedad, claro, se hace una bola de nieve. Entonces llega un punto en el que no sabes qué hacer con ese estrés y empieza pues a tomar unas dimensiones bueno, pues como yo veo en el día a día, pues son graves y sobre todo veo que no se dan herramientas para gestionar ese estrés. ¿Y cuáles son las herramientas que tú recomendarías para poder manejar el estrés? Pues lo primero que creo que es muy evidente es empezar a observar, ¿no? Yo creo que ningún cambio puede llegar a la fuerza. Yo siempre a mis alumnos les recomiendo que eliminen el tengo que. A mí me hacía muchísimo daño el tengo que, yo creo que es algo que, bueno, pues a todos nos han inculcado y es algo que cuando somos adolescentes tengo que estudiar, tengo que sacar una carrera, tengo que rendir, tengo que hacer esto, tengo que conseguir lo otro. Entonces, yo siempre les digo que eliminemos el tengo que y de manera realista crear pequeños espacios en el día a día de observación. Porque si no identificamos de dónde viene ese estrés, yo no voy a poder darle la mejor herramienta posible a esa persona, ¿no? O sea, como muy bien nos enseñaste tú en la metodología buteico, pues si nosotros no observamos nuestro patrón, si nosotros no somos capaces de observar con amabilidad, a lo mejor una herramienta de respiración le sirve a una persona y a otra no. Entonces, yo siempre les invito a observar, sobre todo sin que estén en la hipervigilancia, ¿no? Hacemos juegos para intentar detectar de manera natural, pues de dónde puede venir un poquito ese estrés y sin convertirlo tampoco en una sesión muy intensa, ¿no? Porque
es normal que nos genere rechazo el tener que enfrentarnos a eso que nos está produciendo ese estrés. Así que una de las herramientas es la observación amable durante el día a día, otras es la respiración y otra, por supuesto, es habitar el cuerpo. A través de la respiración habitamos el cuerpo, pero hay muchísimos perfiles que la propia respiración les genera más ansiedad, ¿no? Y me dicen, es que me pone nerviosa oír mi respiración. Bueno, pues quizá en esos momentos, pues bailar, por ejemplo, sacudir el cuerpo, hacer algún estiramiento sencillo o encontrar una forma de canalizar toda esa energía que hemos acumulado, pues dando paseos, estando en contacto con la naturaleza, es decir, desarrollar esos hábitos que cada uno vaya sintiendo como seguros para que tu cerebro deje de proyectar ese estrés como un peligro y comience a utilizarlo como una herramienta que está a su favor. Así que esas son las herramientas principales que yo te diría. Sí, me parecen maravillosas. Em, no sé si te pasa a ti, pero cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando con una persona en consulta y muchas veces pues hablamos igual que tú, el tema de los hábitos, esa persona, como tiene una vida tan ajetreada, le cuesta mucho poder decir, vale, aquí puedo sacar tiempo para poder hacer estos pequeños cambios para incorporar estos pequeños hábitos. ¿Tú cómo ayudas a las personas para poder integrarlo en su día a día? Pues lo primero que solemos hacer es comentar de manera sincera la rutina, ¿no? Entender bien cuál es la rutina de esa persona para que esa persona de manera realista pueda integrarlo. Y luego buscar momentos cotidianos en los que o sea, creo que la respiración o las herramientas de este tipo se asocian a me tengo que aislar de la sociedad y hacer un ejercicio concreto, ¿no? Entonces yo creo mucho en el practicar uno a uno en la propia sesión situaciones que podrían perfectamente replicarse en la realidad y ahí simular cómo podemos utilizar esa herramienta, ¿no? Porque, como hemos dicho, cada persona es un mundo, entonces creo que ir encontrando esos pequeños momentos como podría ser conduciendo, cuando estoy esperando en una cola, esos momentos muertos que todos nos ponen de los nervios y decimos, madre mía, qué pérdida de tiempo, quiero llegar ya. Pues yo siempre digo que aprovechar esos momentos para introducir pequeños gestos, pequeños cambios, puede ser muy positivo. Y luego también trabajamos mucho con el reprogramar un poco o reconducir lo que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, a través de pequeños ejercicios que hacemos juntos y de un material adicional que yo comparto con el alumno, pues buscamos 5 minutos al día, que tiene todo el mundo, ¿no? Para esto. Entonces, realmente si esos 5 minutos no conseguimos sacarlos es porque yo siempre digo que no hay un compromiso real o no hemos realmente llegado al kit de la cuestión. Así que cuando esto ocurre, vuelvo a buscar porque esto no está siendo una prioridad para nosotros. Quizás porque no lo hemos entendido, no hemos entendido el impacto que tiene. Entonces, siempre sobre todo es buscar 5 o 10 minutos al día, que es lo que yo trabajo sobre todo en el método, que la persona pueda introducir en su día a día. Pues 5 minutos por la mañana, 5 minutos por la noche, un momento de su día. Entonces, realmente esto también hace cuestionarse a cada uno, oye, yo no tengo 5 minutos para mí, no tengo 5 minutos para cuidarme. Y luego también sirve mucho, ¿no? Para conectar que cuando una persona no está bien, empezamos a darnos cuenta de que no funcionamos bien con el resto de cosas, ¿no? Entonces, también empezar a asociar estos pequeños ejercicios o hábitos antes de hacer una tarea importante suele ser una manera del cerebro de introducir un hábito positivo, ¿no? No se trata de eliminar todo, sino de ir buscando esos momentos, vale, algo difícil, pues en ese momento puedo introducir antes una pequeña táctica. O voy a enfrentarme a algo que para mí es importante, que yo le doy mucho valor, pues ahí es muy fácil introducir algo que yo crea que va a permitirme disfrutar más de eso o hacerlo mejor. Entonces ahí es donde yo he ido viendo que a las personas les cuesta un poquito menos hacer esos pequeños ajustes en su día a día y en su rutina. Sí, hay varias cosas que me ha parecido muy interesante y muy importante lo que has dicho, ¿no? Una es cómo nos hablamos, esas palabras que utilizamos, como bien has dicho, y lo comparto totalmente, ese tengo que. Cuando yo me digo a mí misma, tengo que, ¡buaf! Es que ya tengo una sensación de, ¡buah!, de un agobio y decir qué horror e incluso un rechazo.
¿Cómo ayudas a esas personas a cambiar ese vocabulario en tu programa? Pues mira, solemos hacer distintas dinámicas, ¿no? La primera es decir, o sea, conversar, ¿no? No decirle cambia esto por esto, sino a través de una conversación decir, oye, ¿por qué expresión podríamos cambiar este tengo que, ¿no? O realmente esta acción de dónde viene, del miedo, de quiero hacer esto, o realmente de algo que no estaba dándome cuenta y lo hago de manera automática, ¿no? Entonces, algo que a mí me gusta mucho es también hacer trabajos de, con un folio en blanco, decir, vale, tengo que, y vaciar nuestra cabeza de los tengo que. Esto suele ser algo que nos persigue mucho a todos, y conseguir liberar un poco a la mente. Cuando ya has hecho esa liberación de esa primera lista de tengo que, vale, ¿cuáles de todas estas acciones quieres hacer? Porque te apetecen desde el gusto. O sea, yo no digo que el gusto sea solo lo que me apetece de manera como más palatable, ¿no? Porque hay cosas que hay que hacer porque son buenas para nosotros, pero si yo no reconceptualizo el por qué es bueno para mí, se convierte en una obligación. Entonces, haciendo mucho este trabajo de preguntarnos desde dónde estás haciendo las cosas y que no tiene que convertirse en una pregunta incómoda, no es, vale, tengo que trabajar. Sí, es una expresión como muy común, pero quiero trabajar. Ya sabemos que el trabajo es algo que, bueno, es un medio, quizá en muchas ocasiones, para conseguir un recurso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es lo mismo ponerse a trabajar desde el miedo, desde el tengo que hacer esto, qué angustia, no sé qué, que es desde el quiero hacer esto, porque esto me va a generar a mí tal, tal, tal. O bien que me apetece, que me gusta, que aporta un beneficio a los demás, ¿no? Entonces, creo que aquí también, no sé, Fler, tú cómo lo ves, pero suele haber mucho que cuando nos hacemos esas preguntas incómodas empezamos a lo mejor a darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas un poco por automatismo, ¿no? O sea, yo he sido esa persona, yo he vivido durante muchos años desesperada, pensando que iba a trabajar siempre de algo que no me iba a gustar, porque antes de empezar a dedicarme a lo que me dedico ahora y a lo que quiero, me ha costado muchísimo trabajo interno, darme cuenta de que me gustaba, y creo que es algo que nos persigue un poco a todos en algunos momentos de nuestra vida. Hay gente que nace con vocación, pero hay gente que no nace con vocación y no tienes ni puñetera idea de qué quieres hacer. Entonces creo que cuando te haces estas preguntas y empiezas a reprogramar un poco lo que te cuentas o cómo te lo dices a través de estos sencillos ejercicios, como preguntarte desde dónde lo hago, desde el miedo o desde el quiero hacerlo, pues empiezan a haber como muchas respuestas y quizá pueda cortarse el camino, porque son preguntas que yo no me hice en su día. Tampoco nadie, o sea, hasta que no me las ofrecieron, no pude hacérmelas, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma en la que yo ayudaría a una persona que viva con ese tengo que aquí. Le diría, pregúntate desde dónde estás haciendo ese tengo que, y luego hazte una lista diaria. O sea, es que yo ahora mismo en la mesa os podría enseñar la lista que tengo, de tengo que. Entonces me pongo lo que por la mañana me persigue y digo, vale, ¿qué es urgente? ¿Qué es importante? Y yo dentro de mí misma me pregunto, ¿desde dónde voy a hacer esto? Y si veo que es desde el miedo, pues bueno, también supongo que hay un trabajo de cada uno, ¿no? Pero darme cuenta simplemente. O sea, no significa que luego no lo vaya a hacer, pero intento darme cuenta. Sí, yo creo que es importante también hacer una revisión de las creencias de cada uno, ¿no? Porque muchas veces vamos cogiendo creencias que realmente no son nuestras, no son nuestras verdades. Vamos cogiendo esas verdades que de nuestros padres o de nuestros profesores o de nuestra sociedad o de aquellas personas a las que hemos seguido y los tenemos como referentes. Pero cuando hacemos un poco ese trabajo de esos tengos que y desde qué punto estoy mirando esa posible acción que voy a tomar, si Ujú. viene desde el miedo, si viene de una creencia que realmente no es mía, si viene de esa sensación de obligación porque es lo que esperan los demás de mí, o es porque realmente lo quiero hacer. Entonces, todos los aspectos cambian. Y yo creo que hay un aspecto también importante, es que la vida no es estática. Tenemos que aprender a fluir más y podemos crear cambios. Entonces, muchas veces hay muchas personas que tienen un trabajo, están en ese trabajo, no les gusta el trabajo, no están felices con ese trabajo, con esas creencias de que necesitan estar haciendo ese trabajo,
y no se permiten el ver otras posibilidades y de posiblemente crear otros cambios para ellos mismos, para Total, ir hacia donde estarían más a gusto. Entonces creo que es un trabajo muy, muy importante el que haces, el ayudar a las personas a ver desde dónde están y cómo se están hablando y qué hay detrás de esas palabras, de esa comunicación con ellos mismos. Porque luego su día a día y esas acciones que van a tomar, esas decisiones que van a tomar, pueden tomar otros rumbos y llevarles a una vida mucho más fluida para ellos y también mucho más real y más honesta. Y total, ahí el tema de ser honestos con uno mismo también es un trabajo importante, porque muchas veces tomamos esas decisiones con miedos a rechazo, con miedos a que no nos acepten, pero realmente estamos yendo en contra de nosotros mismos. totalmente. ¿Cómo trabajas la respiración? Pues la respiración la trabajo sobre todo, como os he dicho antes, desde la observación. Lo primero que hacemos siempre, siempre, siempre es observar el patrón que habita en nosotros, ¿no? Y está claro que ese patrón cambia. Entonces es realmente interesante ver cómo en solamente una hora de sesión siempre hacemos un ejercicio al principio y al final de observar, de no hacer nada. Y no conozco a nadie que termine una sesión y tenga la respiración igual, ¿no? También cuando nos permitimos estar en el cuerpo y ir observando esa respiración, nos damos cuenta de que podemos ir participando de ella, empieza a generar ese efecto de seguridad que decíamos en el cerebro, ¿no? O sea, el miedo siempre aparece porque hay algo desconocido y que no podemos controlar. Pero cuando tú empiezas a hacer pequeños ajustes a través de la observación de la respiración, pues el cerebro empieza a sentirse más seguro. Entonces yo siempre creo un clima de seguridad, de observación, e intentamos darnos cuenta a través del cuerpo dónde está la respiración. Entonces utilizo una mezcla de la metodología Buteyko, que a mí en concreto fue la que más me ayudó, sobre todo para salir de los ataques de pánico, porque entender cómo afectaba el exceso de ventilación, los cambios con el CO2, o sea, cosas muy técnicas que luego en las sesiones las vemos más de manera práctica, pero esa metodología de Buteyko a mí me ayudó mucho en esa parte y luego la metodología del yoga que quizás es más observacional, relajante, con visualización o de utilizar pranayamas, que llaman ellos, que son los ejercicios enfocados en la respiración, ¿no? Entonces hago una mezcla y esa mezcla se adapta a la persona. Seguimos un paso a paso, pero sobre todo empezamos siempre observando nuestro patrón y entendiendo cómo estamos respirando en el día a día. Y como quizá eso, sin darnos cuenta, ese tengo que, hacemos ejercicios, ¿no? Juegos en los que vemos como la respiración, si yo estoy tengo que, inconscientemente, se me va a acelerar. Entonces, hacemos ese juego, ¿no? Para entender realmente en directo el efecto que tiene. Oye, cuando yo me hablo, me comporto de esta forma, mi respiración sola, automática, se comporta de esta manera para protegerme. Empieza a hiperventilar, no sé qué, pues bombea más sangre, lo que hace es poner al cuerpo en, oye, no sé si viene un mamut o tengo que contestar correos, ¿no? Pero me pongo en modo alerta. Y luego hacemos otro ejercicio en el que comenzamos a lo mejor a hablarnos de otra forma y a lo mejor ahí ya entro yo pues invitando o guiando a otro tipo de pensamientos, a reducir quizá la actividad cerebral o mental que no es dejar de pensar y hacemos que simplemente observar, a lo mejor en vez de engancharnos, simplemente quedarnos de una manera más tranquila en ese estado y empezamos a ver cómo ahí la respiración cambia, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos siempre es ejercicios para entender cómo esto pasa en nuestro día a día y cómo dentro del día a día lo podemos ir cambiando. Y luego vamos haciendo distintos ejercicios muy sencillos, como digo, que se puedan instaurar en pequeños momentos del día a día. Hacemos muchos ejercicios de, pues, tolerar la sensibilidad al dióxido de carbono. Esto ayuda mucho a las personas a entender que esa sensación de falta de aire o de presión en el pecho es real, pero solamente es real de manera momentánea porque pensamos que tenemos un peligro, ¿no?
Entonces, estos ejercicios son los que ayudan un montón, o por lo menos en el programa. Los hacemos de lo más sencillo a pues más avanzado a medida que la persona va evolucionando. Y luego hacemos también ejercicios de relajación guiada y practicamos mucho el aprender a relajarnos, ¿no? Pero de manera realista, con la respiración y, pues, por ejemplo, darle importancia a alargar la exhalación, a tener una respiración más ligera, más suave, porque yo lo que me he encontrado sobre todo es que las personas no tienen ni idea de que respirar fuerte no es respirar mejor, ¿no? Ellos piensan, no es que cojo mucho aire, no me entra, no siento que me sacie. Entonces intentamos romper creencias y de ahí empezamos a introducir prácticas sencillas, sobre todo que las personas vayan integrando en directo y que luego puedan llevarse a casa. Esa es la manera en la que yo sobre todo lo trabajo. Fantástico. ¿Qué tipo de personas vienen a ti, acuden a ti para que les ayudes? Pues bueno, un poco de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo personas con un perfil que aparentemente desde fuera es bastante pues saludable, ¿no? Yo digo muchas veces gente con un montón de buenos hábitos, con los checks marcados en la lista, pero que son tengo que, entonces vienen con mucha presión, mucha responsabilidad de trabajo, muchas cargas familiares. Entonces esto es un perfil que se repite mucho, mujeres con muchísima tendencia al perfeccionismo, a la hiperexigencia y que, por ejemplo, a mí me resulta muy curioso cómo muchas mujeres que vienen al método vienen porque se ahogan corriendo. Y luego cuando nos ponemos a hacer preguntas, todo esto no viene de correr, esto viene del día a día. Pero su primer síntoma es, oye, es que yo voy a entrenar y me ahogo. O sea que son personas que aparentemente no cumplen un poco con todo, pero resulta que por cumplir con todo se pasan el día hiperventilando, en un estado de tensión enorme. Y suele haber un cuadro muy común, que es que tienen presión en el pecho, respiración rápida y acelerada, y diría que el 90% tienen bruxismo, no son conscientes de su postura durante el día también, hacen mucho trabajo de carga, que lo llamo yo, y poco trabajo de conciencia corporal, de estirar, de abrir, de relajar. Entonces, ese sería un poco el perfil que llega sobre todo. Y luego, como colaboro también con cardiólogos y con otros profesionales, pues también me llegan bastantes personas con patologías de corazón y responden muy, muy bien a los ejercicios de respiración, porque esto les permite pues, que ese trabajo del corazón se estabilice, sobre todo cuando ha habido pues, un infarto, pues, una operación de corazón, hay arritmias persistentes. El trabajo de la respiración ahí pues hace mucho bien porque estas personas luego tienen que salir a una vida normal en las que ya tienen ese miedo instaurado, ¿no? Entonces, yo siempre digo que son personas muy funcionales, que viven con una carga y un estrés enorme y vienen todos pues con una mochila de exigencia, perfeccionismo y quizá demasiadas cosas sostenidas dentro de la cabeza y del cuerpo. Es interesante lo que estás diciendo, sobre todo estas personas con problemas cardíacas. Obviamente hay problemas cardíacos que vienen por fallos anatómicos del corazón, pero ¿cuántas de estas personas también es de ese acúmulo de estrés a lo largo de su vida, con ese perfeccionismo, con ese tengo que, con esas cargas, con ese constante estrés, con ese constante estar en lucha y huida, ¿no? Como dices, que viene el mamut, que viene a por mí. Entonces estar constantemente con ese estrés, esa hiperventilación, esa respiración más acelerada, hasta llegar a un punto donde el corazón ha dicho, uff, es que ya no puedo más. Total. Y muy interesante también el trabajo que estás haciendo porque esas personas, uno, le estás ayudando a mejorar la circulación sanguínea, a mejorar también la tensión sanguínea, por lo tanto, cómo bombea y el esfuerzo que tiene que hacer ese corazón, con esa implicación también del diafragma, por lo tanto, por esas conexiones anatómicas, estás ayudando el corazón en sí, pero estas personas ya vienen
de una carga emocional muy fuerte, con un estrés muy fuerte, y el hecho de haber tenido un problema en el corazón incluso les puede potenciar todavía más ese concepto de miedo y si me pasa otra vez, y esos miedos de soy una persona enferma, etcétera, ¿no? Entonces estás haciendo ahí, me parece que un trabajo, la verdad que maravilloso. Muchas gracias. ¿Haces solamente el trabajo online o haces también presencial? ¿Cómo trabajas? Pues ahora mismo trabajo online porque como os he comentado antes, pues la parte de mi vida de operación, que ha sido bastante reciente, ¿no? Diría que hace 2 años, pues me hizo que todo fuera online porque no me podía desplazar a ningún sitio. Entonces, a día de hoy, el programa es online porque tenemos una comunidad dentro de School que tiene pues contenido para que cada persona realmente lo pueda hacer a su ritmo, con sus horarios y que se adapte a las personas, ¿no? Lo que sí que hago mucho son talleres presenciales en distintas ciudades de España de momento, quién sabe si fuera de España en el futuro próximo, ojalá. Y esos talleres, pues bueno, son talleres de 2 o 3 horas en los que nos enfocamos en aspectos pues más básicos, ¿no? Y también pues he dado muchos talleres en boxes de CrossFit o en sitios de entrenamiento funcional, porque ahí es donde vemos que hay muchísimas personas que realmente no saben respirar, no saben el impacto que tiene y como hay una carga tan alta de intensidad en esos deportes, pues me ha gustado mucho pues introducirlo ahí, ¿no? Porque yo durante unos años tuve la oportunidad de ayudar a unos amigos ahí en un box de Alicante en Denia, de ser instructora de CrossFit a la par que daba las clases de yoga y de respiración. Entonces me encantó ver cómo estas dos disciplinas se combinaban perfectamente y cómo la respuesta de los atletas era estupenda porque las personas pasaban de estar ahogándose entrenando a tener una muy buena respuesta. Entonces, mi trabajo es, diría que 98% online, sobre todo porque creo que es una forma de llegar a todo el mundo y al final la parte física yo, como digo, soy finita, ¿no? Soy limitada, pero el online me ha abierto, la verdad es que un mundo y me ha permitido pues acoplarme y adaptarme también a muchísimas más personas. Entonces, a día de hoy, esta es un poco la combinación que hago de presencial online. Súper. Muchas personas, perdona, me hacen preguntas sobre el trabajo online y a veces les resulta un poco complicado el decir, bueno, ¿cómo vas a poder asesorarme bien si estoy pues delante de una cámara y a través de una pantalla? Entonces, explícanos cómo haces ese asesoramiento inicial de la respiración, etcétera, a través de una cámara, a través de una pantalla. Pues esa pregunta es buenísima. A mí también me la hacen un montón. Sí. Y a veces me encantaría que la contestaran mis alumnos. Pero el primer punto es que es cierto que el contacto humano, o sea, es fundamental y ver a las personas, ¿no? A través de un simple vistazo, tanto tú como yo creo que podríamos identificar un patrón de respiración disfuncional, funcional, quizá más acelerado, más calmado, pero pues gracias a distintas metodologías, ¿no? Pues he ido descubriendo cómo hay pequeños ejercicios, pequeñas dinámicas que nos hablan mucho de la respiración y de cómo está nuestra bioquímica corporal, cómo responde el cuerpo, ¿no? De hecho, solamente haciendo ciertos estiramientos o ejercicios o pidiéndole a una persona que haga ciertos movimientos, podemos detectar si hay ciertos bloqueos, ¿no? En su caja torácica, incluso en sus hombros, en su pecho. O sea, esto se ve muy rápido. Pero luego hay pues ejercicios como la pausa de control, como ejercicios de observación de la respiración, en los que ahí el cuerpo nos está hablando sin necesidad de poner una cámara dentro del cuerpo o de hacer una prueba, ¿no? En un hospital con una máscara o con una cápsula. Y luego creo que también ayudando a las personas a conocerse a sí mismas. O sea, mi objetivo, yo diría que propósito vital, es que la gente entienda que no necesitamos muchas veces tanto de lo que pensamos, sino que cuando nos hacemos las preguntas adecuadas y nos permitimos observar el cuerpo y mirar hacia adentro y verbalizarlo,
eso es uno de los ejercicios más poderosos. Entonces, en una dinámica online con una cámara, si tú y yo ahora mismo podemos estar interactuando, podemos perfectamente hacernos preguntas y podemos llevar la atención hacia nosotras mismas, porque yo no voy a respirar por la persona. Yo puedo puntualmente en un taller utilizar mis manos, utilizar mis indicaciones visuales completas para instruir a una persona, pero esos son solo algunos tipos de instrucciones. Tenemos otro tipo de instrucciones que esto, pues, a nivel pedagógico, ¿no? De cómo funciona el cerebro es súper interesante. Entonces, diría que a través de distintas dinámicas o instrucciones es muy fácil conectar con una persona y que la persona en sí misma se empiece a escuchar y a observar. Si yo ahora a ti te pregunto, Flair, coloca una mano en el pecho y otra en la tripa, ¿dónde sientes que se mueve más el aire? ¿En la mano derecha o en la mano izquierda? Tú vas a ser capaz de decirme. Solo con eso ya podemos hacer un montón de valoraciones iniciales. Obviamente habrá cosas que quizá haya que derivar, pedir algunas pruebas a expertos que sean más físicas, ¿no? Pero en rasgos generales te diría que nunca me ha pasado que no pueda ayudar a una persona de manera online. Entonces entiendo perfectamente esta objeción o este pensamiento porque probablemente yo también lo tuviese en el futuro, o sea, en el pasado, pero ahora mi Carmen del futuro sabe que solo hace falta que la persona realmente quiera intentarlo, porque hay muchas formas de además ayudar a que la persona, como digo, lleve la atención no hacia el de enfrente, cómo me vas a ayudar, sino a que abra su percepción y diga, ¿qué puedo empezar a experimentar yo ahora? Es un poco lo que yo también intento inculcar, ¿no? Porque como para terminar este punto, es que es muy importante porque yo sentí mucha ansiedad cuando me operaron. O sea, te dije, ¿y ahora qué hago? No puedo entrenar, no puedo caminar, no puedo salir a la montaña, no puedo hacer nada. Entonces dije, mierda, no soy libre, dependo de todo, ¿no? Entonces sé que esto es como muy profundo, pero realmente es lo que me ha traído hasta aquí. Entonces, creo que cada uno descubra que la libertad, esa llave a la libertad está dentro de sí mismo y que tanto en una metodología online como en una metodología incluso escuchada, o sea, la persona puede aprender muchísimo y mejorar muchísimo, pero de nuevo volvemos al punto inicial, ¿no? Tu mente tiene que estar abierta y dispuesta a percibir todo esto. Entonces es un poco la respuesta que yo daría y que hay un montón, como digo, de ejercicios que se pueden hacer, vídeos, clases grabadas, ahí dentro de la comunidad tenemos cantidad de recursos que, vamos, o sea, para todos los tipos, gustos y olores. Sí, creo que estamos en una sociedad donde ponemos el poder fuera más que dentro. Estamos perdiendo esa capacidad de poder escucharnos, de poder entendernos, de poder saber ya directamente qué es lo que nos viene bien, lo que no nos viene bien, lo que nos conviene, no nos conviene, sino nos estamos acostumbrando a pues que las maquinitas nos digan qué es lo que tengo que hacer, cuánto he dormido, cuánto no he dormido, si he dormido suficiente, si no he dormido suficiente, si he hecho bastante ejercicio, no he hecho bastante ejercicio, si estoy respirando bien, no estoy respirando bien, en vez de tener esa autoescucha y ese autoentendimiento. Y yo creo que bueno, creo que ya me has oído muchísimas veces, ¿no? Sobre todo en la formación de Buteyko, que estoy constantemente diciendo que hay que aprender a escucharse a uno mismo, porque ahí es donde realmente tenemos toda la información de lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que nos viene bien, lo que no nos viene bien. Y no es toda esa información de fuera. Por eso tu trabajo que estás haciendo a mí me parece maravilloso porque es ayudar a las personas a estar más conectadas consigo mismas, a Y hacer en su día a día, porque esto Flor, quiere decir, es muy importante, que es que con lo que acabas de decir, en la sociedad actual lo que te estoy de poder, o sea, de poner el poder fuera en vez de dentro, cuando la gente diga, no, claro, pero es que esto, otro temazo es no esperar al momento perfecto, porque yo quiero poner el ejemplo de que yo tengo alumnos
que han hecho esto y que para que veáis cómo la metodología online es algo totalmente que la persona tiene que estar dispuesta, yo he tenido abogados de grandes firmas en su despacho encontrando 45 minutos para tener una sesión. Quiero decir que esto no es cuestión además de escucharse que la gente lo ve como algo esotérico, en plan, que genial si te lo quieres llevar por ahí, ¿vale? Pero es algo que tenemos que hacer en el día a día como algo normal, o sea, no como algo, un concepto etéreo que veo que es como muy, ¡buah, qué pereza eso!, ¿no? Es como, realmente tienes que tener la disposición a introducir esto en tu día, pero como una tarea más, o sea, igual que desayunas o no desayunas, o yo que sé, estás 10 horas con el teléfono, scrolleando, hay momentos de tu día en los que esto sirve y precisamente con las metodologías y las tecnologías que tenemos ahora bien utilizadas, esto permite que una persona que tiene una jornada laboral de 10 horas pueda tener un descanso mental y físico gracias a que tenemos todo este tipo de herramientas que nos ayudan a escucharnos. O sea, que quería hacer este apunte porque creo que es algo que siempre estamos como hateando, ¿no? O sea, todo lo que eh, o evitando enfrentarnos a estas cosas o poniendo excusas y creo que tenemos un punto vital en el que obviamente hay muchas cosas de la tecnología que se nos escapan de las manos, pero que cuando las utilizamos a nuestro favor, o sea, si no yo nunca me habría podido formar contigo, quién sabe, ¿no? O sea, estas cosas como que lo veo algo como para resaltar porque creo que siempre vemos la barrera y la vemos como desde abajo y luego a lo mejor te pones de pie y dices, vale, que este murete era de la altura de mi tobillo. O sea, que era creo que todos son como barreritas que nos ponemos y depende como desde dónde las miremos, igual que el escucharse, que es lo que estabas diciendo. Sí, yo creo que una de las cosas que pasa con el tema de la respiración, cuando hablamos de la respiración y recalcamos de que hay que introducirlo dentro de la rutina diaria y entonces son pequeñas prácticas a lo largo del día, hay muchas personas que tienen esa imagen automáticamente de que tienen que estar en un sitio apartados, en una posición quieta, en silencio, medio en oscuridad o con una velita, y no es así. Entonces, lo que nosotras trabajamos y tú estás haciendo un trabajo increíble y fantástico, es ayudar a las personas a integrarlo en su día a día, independientemente de pues, que sea un abogado, que sea un albañil o que sea cualquier persona, lo puede integrar en su día a día y ahí es donde está la clave. Porque cada vez que hacemos esos pequeños recordatorios, esos pequeños momentos, que solo son unos momentos, son unos minutitos y no son minutitos que tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Lo podemos hacer como has dicho antes, en el coche, andando por la calle, cuando estamos haciendo la compra, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo. Incluso ahora mismo, nosotras estamos ya inconscientemente porque lo tenemos integrados, pero cada una, cuando está en ese momento escuchando la otra, Total. automáticamente ya estamos volviendo otra vez a nosotras mismas a través de nuestra respiración, nuestra postura, nuestro estar en calma. Entonces, ese es la clave, porque todo el tiempo que estamos buscando fuera, buscando fuera, buscando fuera, estamos fuera de nosotros mismos. Y ahí creo una parte importante también es esa educación para enseñar a las personas a integrarlo en su día a día y no caer en voy a hacer este retiro, voy a hacer este taller puntual. Está muy bien hacer talleres, está muy bien hacer retiros, pero hay muchísimas personas que están mal a lo largo del año y luego van a hacer un retiro de una semana y piensan que ese tiempo de retiro le va a solucionar todo lo que ha acarreado en su vida, en su día a día, durante todo el año. Sí que le puede descargar mucho, pero que si vuelve otra vez a su rutina habitual y a su respiración disfuncional, vamos a decir, su patrón respiratorio que le mantiene en ese modo de estrés, pues por mucho que haya hecho el retiro, si no lo integra en su día a día, va otra vez
a tener todo esa inflamación, esa ansiedad, esos Total, dolores de cabeza, em, esos momentos donde sienten ese ahogo, esa opresión en el pecho, desarrollar problemas en el corazón, tensión alta, mujeres con problemas a nivel hormonales, a nivel de la menstruación, etcétera, total. etcétera. Entonces es tan importante este trabajo, así que maravilloso. Yo voy a compartir toda la información sobre tu trabajo para que las personas te puedan encontrar y para que puedan pues acceder a tu escuela. ¿Cómo se llama tu escuela? Mi escuela se llama Método Pranama en School, lo tenemos en School, pero lo podéis encontrar a través de tanto el Instagram que se llama Respira con Carmen, como del canal de YouTube también, tenéis los links directos, pero se llama Método Pranama. Esa es la escuela. Fantástico. ¿Hay algo más que te gustaría compartir o decir, algo que te parece que sería muy importante transmitir? Bueno, yo creo que todo lo que hemos dicho es importantísimo. Creo que de hecho nos hemos enfocado en la base de todo. O sea, podríamos habernos quedado en matices como muy científicos, como digo yo, pero creo que hemos ido a la esencia de lo que realmente es recuperar, o para mí que es importantísimo, ¿no? Regular un sistema nervioso, un cuerpo y volver a conectar cada uno consigo mismos, con algo que es nuestra forma de vivir más natural. Y sobre todo recordarle a las personas que nos están escuchando que esto no consiste en tener una vida perfecta o de repente cambiar tu vida radicalmente, que creo que es un mensaje que se ha interpretado bastante regular con el tema de los hábitos, porque es que la inflamación crónica, el estrés, el sueño, nuestros hábitos y la respiración al final forman parte de una red, ¿no? Entonces creo que simplemente hay que recapitular y conectar con el que si vivimos acelerados, al final vamos a acelerar nuestra respiración y que esto va a tener un impacto en la salud y que cada uno empiece a observarse. O sea, creo que eso es algo que sí que me gustaría recalcar y que es algo de cada uno. Entonces, cuando nos fijamos en el de enfrente, en su proceso personal, creo que nos debe de servir de inspiración porque esto puede ser un mensaje para que empecemos a escuchar las señales. Entonces, yo le diría a las personas, desde todo el amor del mundo, ¿no? Igual que se lo digo a toda la gente que quiero, pues que escuchen las señales, pero no para castigarse ni para tratar de cambiar la fisiología en un minuto, ¿no? Sino para realmente darnos cuenta de que si permanecemos en ese estado de hipervigilancia, de estrés crónico de bajo grado, nunca vamos a recuperar un buen descanso. Sin un buen descanso, nuestro cuerpo no va a conseguir resetear por la noche, a depurar, a utilizar bien sus sistemas linfáticos. O sea, es que es como un círculo tan bien hecho, ¿no? Un proceso que funciona tan bien que creo que entender que ese sistema de alerta que nos mantiene a salvo, si lo mantenemos pulsado en el acelerador del coche todo el día, todos estos problemas aparentes que tenemos van a seguir ahí y que cuando las personas descubran que pisando, o mejor dicho, despisando ese acelerador y pisándolo con equilibrio, es que tu vida cambia. Y suena como típico cliché, ¿no? Súper de marketing, ventas, pero es que es real. Sí. Entonces yo quiero darle sobre todo un poco de esperanza a las personas porque yo de verdad que entiendo cuando la gente lo pasa mal, pero hay que dejarse ayudar, hay que estar abiertos a conocer otras cosas y que todos pasamos por malas épocas, que de hecho la gente que nos dedicamos a esto tenemos a veces ansiedad, tenemos un montón de problemas y lo único que tratamos es de transmitir y ser una herramienta, un instrumento que haga llegar un poquito más esa información que a nosotras nos ayudó. Entonces, sobre todo, que trabajar la respiración no sustituye nada, que los hábitos no sustituyen nada, sino que somos un conjunto y que no enfermamos ni nos recuperamos solo por una cosa, sino que somos un conjunto de señales que interactúan constantemente y que la vida no es lineal, que es normal tener malos momentos, que nuestro cuerpo nos avise, pero sobre todo quedarnos con eso, ¿no? Que podemos intervenir sobre esto de manera consciente y ya está, y que cada uno puede elegir cómo, pero sobre todo democratizar que esto que pasa con la respiración, o sea, es una realidad, que no es nada esotérico, que
cambiar pequeños ajustes, como puede ser respirar de una manera u otra, puede mejorar tu vida y entenderlo simplemente de esa forma, ¿no? Como igual que cambiamos nuestra alimentación, que ahora está como súper de moda, ¿no? Y la gente está obsesionada con el tema de la comida, pues que ojalá no desde la obsesión, pero sí desde la conciencia nos fijemos un poco más en cómo respiramos y simplemente tratemos de manera amable de ir llevándonoslo a nuestro mejor terreno, ¿no? Sobre todo para vivir más en paz y, yo qué sé, poder gestionar mejor el día a día y que no se convierta en un mero, no sé, gesto de supervivencia el pasar un día más, ¿no? Ojalá este mensaje yo por lo menos es el que querría transmitir y en el que hasta que acaben mis días estaré aquí, pues nada, compartiéndolo. Qué bonito, qué bonito. Nada, me ha encantado, me ha encantado. Hay muchas personas que piensan que esos cambios de hábitos es muy tedioso, pero lo podemos hacer muy poquito a poco y no tiene que ser nada de golpe. Y cómo nos hablamos, cómo integramos un poquito esa observación, lo podemos ir haciendo poquito a poco, poquito a poco. Y una vez que se vaya integrando, pues vamos añadiendo otra cosa, que no tiene que ser de decir, buf, madre mía, tengo que hacer todo esto. Poquito a poco, poquito a poco. Carmen, me gusta terminar con un momento de o una observación respiratoria o un ejercicio respiratoria o un momento meditativo. Entonces, ¿te gustaría guiarnos en esta práctica? Claro que sí. Venga, Muy bien, genial, pues todo genial. tuyo. Vale, ¿cuánto? ¿5 o 10 minutitos o...? Unos 5 minutitos. Venga, perfecto. Muy bien, pues vamos a colocarnos en una posición cómoda, ¿no? En esa posición que no es erguida tensión, sino vamos a intentar rotar los hombros hacia atrás y hacia abajo, simplemente para abrir un poquito el pecho. Si estamos tumbados, vamos a igual no dejar que nuestra espalda se alargue. Y si estamos en posición sentada, vamos a relajar las piernas, apoyar los pies en el suelo y a dejar que nuestra cabecita esté justo encima de nuestra columna, como si un hilito invisible tirara hacia arriba. Y vamos a comenzar a observar nuestro cuerpo, simplemente. A darnos cuenta si tenemos tensión en las manos, en los brazos. Y después, poco a poco, ve aflojando simplemente las manos. No se trata de relajarte, sino de soltar. Si te ayuda, puedes apretar los puños y luego soltarlos. Y puedes hacer lo mismo con los dedos de los pies, aprietas y sueltas. Vamos a comenzar a observar cómo está nuestro cuerpo en este momento y quizá podamos darnos cuenta de cómo es, por ejemplo, nuestra respiración hoy. Si entra por nuestra nariz, por nuestra boca, y si notas que estás respirando únicamente por la boca, te voy a invitar a que trates por lo menos de inhalar por tu nariz de manera natural. Puedes suavizar tus párpados, tus ojos, o si te sientes bien, puedes dejarlos abiertos. Vamos a hacer el gesto de tragar saliva simplemente para observar dónde se coloca nuestra lengua. Date cuenta si se ha colocado en tu paladar, si se ha aflojado la lengua dentro de la boca. Y quizá como al haber hecho este gesto, de repente puedes respirar más fácilmente solo por la nariz. Te puedes fijar en si el aire que entra por tu nariz es algo más cálido que el aire al exhalar. Y si el aire se dirige más hacia la zona de tu pecho o de tu abdomen. Para hacer esta comprobación, si te ayuda, puedes colocar tu mano derecha, por ejemplo, en la zona de las costillas bajas o de la tripa y la mano izquierda en el pecho.
Intenta relajar los hombros. Si te has dado cuenta de que de repente se suben a las orejas, aflójalos. Déjalos caer hacia abajo. Y date cuenta de qué parte de tu cuerpo se mueve más. No trates de cambiarlo, de modificarlo, solamente obsérvalo. Eso es. Y ahora quiero que te fijes solo en la mano de la tripa. Y en concreto que te fijes en ella cuando exhalas. Date cuenta cómo al exhalar, aunque sea ligeramente, esa mano vuelve hacia adentro como si el ombligo se hundiera. Puede que tu pecho también se mueva, es normal, no pasa nada. Solo concéntrate en la mano al exhalar. Bien. Ahora para terminar vamos a hacer 3 exhalaciones un poco más largas y lentas. Intentamos hacerlas por la nariz, pero si te cuesta las puedes hacer soltando el aire por la boca, pero como si soplaras una vela que no quieres apagar, con los labios fruncidos y soltándolo lento. Lo hacemos juntos. Inhalo suave por la nariz sin llenar el pecho demasiado de aire. Exhalo largo y lento. Eso es, y siente como tu mano se hunde ligeramente hacia el ombligo. Y repetimos, inhalo, tomo aire suave, sin llenar el pecho bruscamente. Exhalo, suelto el aire lento. Inhala de nuevo por tu nariz, suave. Exhala, deja salir todo el aire lo más lento que puedas. Eso es. Y tras esta larga exhalación, cierra un segundo los ojos, baja tus manos y simplemente date cuenta de lo que ha cambiado en estos minutos. Cada vez que necesites soltar tensiones, preocupaciones, puedes observar tu respiración tal y como lo has hecho ahora. Y si notas que hay mucha tensión en el cuerpo, puedes utilizar estas exhalaciones largas y lentas como si fueran un extintor para apagar el fuego. Las puedes utilizar tantas veces como necesites hasta sentir que puedes respirar por tu nariz, quizás de manera más natural y menos ansiosa. Poco a poco puedes empezar a mover los dedos de las manos, darte cuenta de si están calentitas, si hay saliva dentro de tu boca. Y cuando te sientas preparada, abre los ojos y ya está. Con esto hemos hecho pues esos 5 minutitos de observación. ¿Cómo tienes las manos, Fler? ¿Calientes o frías? Más calentitas, más saliva en la boca y la mente mucho más tranquila. Genial, eso es lo que queríamos. Muchísimas gracias, Carmen, y espero que otro día podamos seguir pues con más conversaciones, si te apetece. Yo también lo espero, Fler. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y por este ratito. Ha sido genial. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Y hasta aquí la charla de hoy. Muchísimas gracias por escuchar, espero que te haya sido útil y que te llenes de aprendizaje con cada conversación que compartimos aquí. Soy Fleur Conway, instructora docente en reeducación respiratoria, método buteico y Oxygen Advantage, y esto ha sido una nueva conversación entre especialistas. Si te ha parecido interesante, suscríbete al canal para no perderte las próximas charlas. Y si hay algún tema que te gustaría que tratásemos o te apetece participar como invitado, escríbeme por Instagram en @buteico_spain o al correo entreespecialistas@proton.me.
Nos vemos en la próxima charla.